Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, quiero dar un saludo muy especial al doctor Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda y Crédito Público, a los senadores y representantes a la Cámara, al señor Billy Escobar, superintendente de Sociedades, a la doctora Soraya Caro, viceministra de Desarrollo Empresarial, a la primera vicepresidente de la Confederación, Lina María Ramírez, a la segunda vicepresidenta, Laura Daniela Soto, a los señores miembros de la Junta Directiva de Confecámaras, al doctor Julián Domínguez Rivera, presidente de Confecámaras, y a su señora, a los señores miembros de juntas directivas de cámaras de comercio del país, a los presidentes de la Red de Cámaras de Comercio, al doctor Sergio Díaz Granados, presidente ejecutivo de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, al doctor Javier Cuellar, presidente del Fondo Nacional de Garantías, el doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, la doctora Ximena Duque, presidenta de FEDESOFT, a los conferencistas internacionales, con un saludo especial y caluroso al doctor José de Jesús Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad de México, y a su señora que nos acompañan, a los empresarios, a los medios de comunicación, señoras y señores. Según la encuesta Ritmo Empresarial, liderada por nuestro presidente de la Cámara de Comercio de Cali, Luis Fernando Pérez, y que convocó 27 cámaras de comercio y constó con más de 7.000 entrevistas hace unos días, una parte importante de los empresarios del país manifestó que sus decisiones de inversión estaban aplazadas, estaban en el refrigerador. Y precisamente por esto le preguntamos a los empresarios cuáles eran las causas de esa decisión, y en su orden manifestaron que la incertidumbre económica, la incertidumbre política y el alto nivel de las tasas de interés eran sus principales preocupaciones. Además, según estudios que hemos hecho en la Cámara de Comercio de Barranquilla, un porcentaje importante, sobre todo las MIPYMES, que dicen invertir, lo hacen para reponer inventarios, para mantener la operación, pero no para crecer de una manera ambiciosa y decidida. Otras encuestas, como la encuesta PYME de ANIF o la encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá, una excelente encuesta reciente, revelan que las micro y pequeñas empresas enfrentan obstáculos que frenan su progreso. Por ejemplo, que los empresarios tienen una visión limitada de sus negocios, no consideran la posibilidad de expandirse más allá de sus áreas locales, ni planifican estrategias de internacionalización. Esto es el grueso de las MIPYMES, por supuesto hay excepciones. La planificación empresarial es insuficiente y se presta poca atención a detectar y gestionar oportunidades de mejora. Los microempresarios resisten el cambio y evitan tecnologías modernas, como por ejemplo los pagos electrónicos. Y hay datos para mayor claridad que sustentan esto. Rápidamente, entre el 54 y el 61% de los microempresarios no consideran planes de internacionalización, 47% de las empresas carece de procedimientos de documentación de conocimiento y entre el 40 y el 52% de los microempresarios no utilizan la banca electrónica y el 70% afirma que no la necesita. Ahora bien, es vital reconocer que las empresas desempeñan un papel esencial en la generación de prosperidad, como lo anotaba el doctor Julián. Cuando las empresas crecen y prosperan, añaden valor y bienestar a la sociedad. Sin embargo, esto depende de la productividad de esas empresas, de las condiciones económicas y políticas, así como del entorno competitivo que las rodea. En el contexto convulsionado de la economía mundial,
que enfrenta circunstancias complejas y retadoras. Nuestros esfuerzos deben estar focalizados en impulsar la productividad de las empresas y generar condiciones propicias para la inversión. América Latina enfrenta estos retos, no solamente Colombia. De hecho, la revista The Economist le dedicó 2 artículos sucesivos a la productividad en América Latina, uno en el 2022 y otro recientemente en junio del 2023. Y la revista The Economist afirma que factores como la falta de inversión en tecnología, infraestructura y educación, así como una alta participación del sector informal, obstaculizan el crecimiento de la productividad en América Latina. El reconocido semanario londinense propone las siguientes estrategias como solución para acelerar el desarrollo empresarial. Impulsar la innovación y simplificar trámites para crear nuevos productos y nuevas empresas. Aumentar la inversión, especialmente en investigación y desarrollo. Mejorar la formación en ingenierías y ciencia. Fomentar el crecimiento de las exportaciones. Participar en cadenas globales de valor y el nearshoring. Fomentar la competencia empresarial y la flexibilidad laboral. Por último, estimular el emprendimiento de alto impacto. Resulta, doctora Soraya, como usted lo sabe bien, que la adenda suscrita entre el Ministerio de Industria y Comercio y Confecámaras prioriza programas alineados con muchos de estos desafíos. Las cámaras de comercio tenemos la capacidad, el conocimiento, la presencia territorial para llevar a las MIPYMES los programas pertinentes que responden a estos retos, convirtiéndonos en actores esenciales en la articulación de los esfuerzos público-privados. Y en este punto quisiera compartir con ustedes un ejemplo que ilustra la importancia de las alianzas estratégicas, ministro Bonilla. Resulta que en el día de ayer, si ustedes entran a la página de Nestlé, nestlé.com, van a encontrar que Nestlé está celebrando una alianza de 5 años con Starbucks. Resulta que en el 2018 estas 2 empresas, estos 2 gigantes de la industria del café, formaron una alianza global. Nestlé obtuvo los derechos para comercializar, vender y distribuir los productos envasados de café y té de Starbucks. Esta asociación permitió a Starbucks expandir su distribución a tiendas comestibles y supermercados, aprovechando la extensa red de distribución global de Nestlé. Starbucks, por su parte, se beneficia de la alianza al obtener acceso a los vastos canales de distribución de Nestlé, lo que permite llegar a más consumidores fuera de sus propias cafeterías. Y por su parte, Nestlé fortalece su posición en el mercado mundial del café y aumenta su participación en el segmento de café premium. Este ejemplo demuestra cómo 2 líderes de la industria, aparentemente competidores, o uno podría pensar que no necesitan el uno del otro, pueden colaborar estratégicamente para aprovechar las fortalezas y las redes de distribución de cada uno en beneficio mutuo. Y yo sé lo que están pensando cada uno de ustedes. Ninguna de estas 2 empresas produce el mejor café del mundo. Con esta misma visión colaborativa estratégica, las cámaras de comercio pueden ser aliados clave para el gobierno nacional, llevando programas y soluciones a las regiones, en articulación con otras instituciones públicas en los territorios, como ya lo venimos haciendo con el SENA, con el Fondo Nacional de Garantías, con la Agencia de Desarrollo Rural. Yo creo que esto es un ejemplo de cómo las articulaciones público-privadas pueden tener un impacto significativo en estos momentos de desaceleración de la economía y de incertidumbre. Pero la buena noticia es que esa visión ya está en marcha. Contamos con casos exitosos, aunque poco conocidos, que evidencian el poder de estas alianzas. Voy a citar solamente unos casos, no puedo citarlos todos. La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, estimado Rodrigo, se ha destacado por su exitosa estrategia de prevención y su compromiso
con la incorporación de más de 1.300 empresarios a los frentes de seguridad en colaboración con la policía. Gracias a la aplicación de las más recientes tecnologías, es posible en este territorio monitorear en tiempo real situaciones de alerta en áreas de alta actividad comercial. A través de dispositivos móviles se puede acceder a información sobre lo que acontece en los alrededores de los negocios de Armenia y del Quindío y recopilar pruebas en relación a eventos relacionados con seguridad, permitiendo así una respuesta rápida, oportuna ante cualquier eventualidad. De hecho, quiero agradecerte, Rodrigo, porque Barranquilla aprendió de esa valiosa experiencia. Recientemente hemos implementado un programa similar y esto demuestra que las cámaras de comercio pueden aprovechar el conocimiento compartido por otras entidades, fomentando así la mejora continua y la promoción de estrategias efectivas en pro del bienestar y la seguridad de nuestros empresarios y comerciantes. Por otro lado, quiero destacar el papel fundamental de la Cámara de Comercio de Buenaventura. No veo a Milady por acá. Perfecto. Buenaventura y nuestra presidenta Milady Garcés ha desempeñado un papel fundamental en el proceso de desmantelamiento de la violencia armada urbana en su ciudad, así como la reintegración de miles de jóvenes a la sociedad. Conversando con ella, nos contaba cómo actualmente la Cámara es una pieza clave de la tregua de las bandas criminales en su territorio, pero que también necesita más ayuda. Por su parte, Daniel Useche, en la Cámara de Comercio del Amazonas, tampoco alcanzo a verlo, pero desde aquí mi reconocimiento, ha impulsado una alianza con el Ministerio de Industria y Comercio, con Colombia Productiva a través de fábricas de productividad, y a través de esto ha fortalecido la empresa Paraíso Ecológico. Se creó en el 2002 en Leticia para ofrecer servicios de turismo ecológico en la región amazónica, con el fin de promover un conocimiento de la cultura y del territorio, generando oportunidades de trabajo a las comunidades indígenas. No puedo dejar de citar un ejemplo de economía popular. Este es el último ejemplo que quiero compartir con ustedes. La economía popular siempre ha estado en el foco de las cámaras de comercio. Justo ayer conversábamos con el presidente de la Cámara de Sincelejo y de la Cámara de Riohacha, ministro Bonilla, y nos decían, es que en nuestras ciudades el 98.8% de los empresarios son microempresarios, ni siquiera son pequeños. Y llevamos trabajando con ellos mucho tiempo, pero quiero contarles la experiencia de la Cámara de Comercio de Ibagué, de nuestro presidente Brian Buya, que tiene un programa que se llama Transformación Rural Empresarial. Está orientado a fortalecer las capacidades productivas de las organizaciones asociativas de los municipios de su jurisdicción, con el fin de que apropien habilidades en temas financieros, de generación de valor, transformación digital e innovación, con el fin de formalizar estas empresas. Y gracias a este programa que lidera Brian, la asociación Familugo, que cuenta con 26 asociados productores de café especial, que está ubicada en San Antonio, municipio Somac del Tolima, logró ampliar su portafolio ofreciendo experiencias turísticas como complemento a su negocio principal, y la asociación ya realizó su registro de marca e INVIMA para el acceso a mercados internacionales. Estos son algunas historias de éxito, y me perdonan los demás presidentes no tener suficiente tiempo para contar cada uno de esos esfuerzos que son poco conocidos y que tenemos que visibilizar mejor. Que el Ministerio de Comercio, el Superintendente de Industria y Comercio, el presidente del Fondo Nacional de Garantías ya han empezado a compartir y a entender ese gran aporte que podemos hacer desde las cámaras. Nos llenan de orgullo estos ejemplos, nos conectan con la esencia misional de quienes estamos aquí reunidos, y por eso resulta fundamental fortalecer la colaboración entre el gobierno, apreciado ministro Bonilla, y las cámaras de comercio para potenciar los resultados en el apoyo empresarial y apoyarnos juntos para resolver los desafíos que enfrentamos
como sector y país. Las cámaras sabemos cómo llevar a cabo programas y proyectos a nivel regional, aprovechando nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestro relacionamiento local. Somos canales de distribución en el territorio, cerca al empresario, conociendo las realidades propias de cada hermosa ciudad del país. Estudios de Confecámaras confirman que el tamaño de la empresa, ya lo ha dicho el doctor Julián, el acceso a los mercados internacionales y el crédito son factores clave para la supervivencia empresarial. Y esa es una misión clave que debemos asumir en estos tiempos de incertidumbre. Desde las cámaras estamos llamados a trabajar para facilitar el acceso al financiamiento, promover la investigación, el desarrollo y la innovación y fomentar la participación en clústeres. En resumen, estimados invitados y compañeros, el compromiso de Confecámaras y las cámaras de comercio es muy claro: generar prosperidad para los colombianos mediante el fortalecimiento empresarial, la generación de información útil y el desarrollo de soluciones para los desafíos económicos y sociales. Debemos entender que en alianza con el Gobierno Nacional, nuestros empresarios crecen, que tenemos metas en común y capacidades a disposición de un país que quiere y necesita un entorno propicio para la inversión y el crecimiento empresarial. Como Starbucks y Nestlé, no competimos, nos complementamos, porque unidos llegamos más lejos. Gracias por ser parte de esta reflexión y los invito a que sigamos conversando y debatiendo sobre el futuro de nuestra economía, el bienestar de nuestros empresarios y la prosperidad de la población de nuestro país. Muchas gracias. Bien, siguiendo con nuestro momento de instalación, quiero darle una especial bienvenida al Congreso Confecámaras 2023 al doctor Ricardo Bonilla. Es un honor tenerlos con nosotros. Los asistentes, los empresarios de todas las regiones y tamaños tienen mucho interés en escucharlo. Adelante, señor ministro, bienvenido. Buenos días. Buenos días a todos los presentes. Doctor Julián Domínguez, doctor Javier Díaz, no se vaya sin que lo salude. No quiero olvidarme de nadie, por supuesto, congresistas, funcionarios del gobierno, presidente de la Cámara de Comercio, a todos los presidentes de todas las cámaras de comercio que se encuentran aquí presentes, a todo el mundo cameral. Un saludo especial del gobierno del cambio. Esta es la oportunidad para que hablemos en esto. El tejido empresarial colombiano, ¿cuál es? Ahí tenemos dos fuentes de información. A este lado se encuentra la información de Confecámaras. 1.733.265 unidades productivas registradas en las cámaras de comercio. De ellas, 1.596.000 son microempresas definidas como todas aquellas unidades productivas que tienen menos de 10 personas. Observen la proporción. El 92% del tejido empresarial registrado en la Cámara de Comercio, en las cámaras de comercio, es microempresa. Solamente tenemos un 6% de pequeña empresa definida como aquellas que tienen entre 10, 11 y 50 personas. Tenemos 1.6%, 27.000 empresas medianas, definidas como aquellas que tienen entre 51 y 200 empleos. Y solamente 8.219 empresas grandes, 0.5% del tejido empresarial registrado en las cámaras de comercio, tienen más de 200 empleos.
Este es el tejido formal. Hay otro tejido, la otra Colombia. Y el reto de este encuentro es pensar en cómo integramos las dos Colombias. ¿Cuál es esa otra Colombia? La que tenemos a este costado. ¿Quién nos da esa información? El DANE, la encuesta de micronegocios. ¿Qué nos dice esa encuesta de micronegocios? Que en Colombia antes de pandemia teníamos 5.215.000 micronegocios, que la pandemia redujo algunos y que al año 2022 tenemos 5.151.000 micronegocios. Eso es tejido empresarial. Solo el 10% de estos micronegocios, de este universo de micronegocios, está registrado en las cámaras de comercio. Solo el 10%. Eso nos dice el DANE. Eso significa que si yo sumo las dos informaciones, en Colombia tenemos un tejido empresarial de aproximadamente 6.200.000 unidades productivas. La Cámara de Comercio solamente, las cámaras solamente reportan 1.700.000. Aquí está el reto. Tenemos que integrar las dos Colombias. Este es el tejido empresarial, pero ese tejido tiene además otras connotaciones. ¿Dónde se encuentra? Está esencialmente localizado en comercio. Esta ya es información de la Cámara de Comercio. No estoy tomando aquí ya la de Confecámaras, sino la de la Cámara de Comercio, la de el DANE con la encuesta de micronegocios. Está ubicado en comercio, reparación de vehículos 26%, agricultura y ganadería 22%. Si ustedes van a mirar las cámaras de comercio, muy poca información está reportada sobre el mundo agrícola. Muy poca. La Federación de Cafeteros dice que hay poco más de 500.000 familias cafeteras. De ellas muy pocas están registradas en las cámaras de comercio. Son micronegocios. El 96% son negocios cafeteros de menos de 2 hectáreas. Es nuestro mundo productivo. 22% está en la agricultura y ganadería, 10% en transporte y almacenamiento. Las que más han crecido son minería, actividades de atención de salud humana, industria manufacturera. Las que menos han crecido, construcción, educación, información y comunicaciones. Esto es lo que dice la encuesta del DANE. ¿Qué más nos dice? Algo muy preocupante del mundo de los micronegocios. La mayoría de las personas que trabajan en el mundo de los micronegocios es un trabajador por cuenta propia. Y cuando hablamos de este tejido empresarial, aquí sí creemos en la figura del trabajador por cuenta propia, que es la figura con la cual aparece la información en la encuesta de empleo, la encuesta integrada de hogares. Porque la definición del trabajador por cuenta propia en este caso es la de el propietario de un activo que utiliza para producir y generar sus medios de vida. Ese activo puede ser un pedazo de tierra, las familias campesinas, el microfundio. Ese activo puede ser un medio de movilidad, un taxi, un mototaxi. Ese activo puede ser una tienda, el acumulado de activos de una tienda de menor o mayor tamaño.
ese activo puede ser, independientemente de otro tipo, un acumulado de conocimiento en el mundo de los servicios. Pero lo que nos dice esto es el 89-90% de los micronegocios tienen trabajadores por cuenta propia y solo un 10% genera otra figura, que en la práctica es el empleador, el empresario. ¿Qué más nos dice? Que esencialmente en el micronegocio hay una discriminación de género enorme. 69%, 65% son hombres, 35% mujeres. Aquí estamos hablando de quién ocupa a quién, sino quién es el que está al frente del micronegocio. Puede también ser un problema de identificación, porque cuando se le pregunta, cuando el DANE va y pregunta, en una sociedad tan machista como la nuestra, siempre le ponemos es el nombre del hombre y no el de la mujer. Yo no sé si exactamente sea el hombre el que esté al frente del negocio o sea la mujer, pero para el DANE termina siendo el hombre. Por lo pronto, este tipo de información es la que tenemos allí. ¿Qué más nos dice? Que el 75% son propietarios, pero son esos trabajadores por cuenta propia. Que el 15% tiene algún grado de remuneración, que el 5% son socios, que trabajadores familiares no remunerados es el 6%. Recuerden ustedes esa figura de la encuesta de hogares, que en Colombia cerca de un 10% de la población ocupada es trabajador familiar no remunerado. Es decir, es el negocio familiar. Y en ese negocio familiar, por lo general, el trabajador familiar no remunerado es una mujer y los hijos. Eso sucede en el mundo campesino, eso sucede en las tiendas, en el pequeño comercio, en donde entonces los otros miembros del hogar son familiares no remunerados. Todos viven de lo que dé el negocio. De ese depende. Esa figura está ahí. ¿Qué más nos dice? Que si hay alguna persona contratada es de carácter temporal. 81%. Y solo el 20% tiene algún grado de trabajo a término indefinido. Peor aún, lo siguiente: ¿cuántos cotizan a salud y pensiones? Y lo que nos dice la encuesta de micronegocios es el 89-88% no cotiza. Quiere decir que está en el sistema de salud en el régimen subsidiado. No quiere decir que no tenga acceso al sistema de salud. Está en el régimen subsidiado, sea el subsidio de oferta o sea el subsidio de demanda. Cuando existía el subsidio de oferta, iba al subsidio de oferta. Y ahora que existe el de demanda, va al subsidio de demanda. Seguramente si yo profundizo más allá, no tiene atención primaria en salud. No hay incertidumbres, doctor Domínguez. Lo que tenemos es que integrar a las dos Colombias. Y ese es el propósito de las reformas. ¿Cómo hacemos para que estas personas lleguen al sistema de salud? Mejor, ¿cómo hacemos para que lleguen al sistema de pensiones? Solo el 8% cotiza en salud y pensión. Y solo el 6% cotiza en una ARL entendiendo que tiene algún riesgo. El riesgo del trabajo. Y la ARL es otro componente del sistema de salud. Siempre nos olvidamos de eso. El sistema de salud son varias cosas.
Sistema de salud no solamente es estar afiliado a una EPS contributiva o el subsidiado, sino que también está el sistema de riesgos, también está el SOAT, hay otras cosas. El sistema de salud lo tenemos que mirar en conjunto, y la discusión de la reforma, estimados congresistas, es la de cómo logramos que en el país se construya un sistema de atención primaria en salud y que estas personas de la otra Colombia y de toda la Colombia, las que necesitamos integrar, tengan un mejor acceso al sistema de salud, que es la primera garantía para aumentar la productividad. La productividad en Colombia se aumenta con personas sanas, con personas que están en mejores condiciones de vida. Que cuando lleguen a la tercera edad tengan acceso a algún recurso, que no sea simplemente el ahorro de la familia. Pero vean cómo van a llegar a la tercera edad. Este es el mundo de la otra Colombia. Si lo llevamos a nuestra discusión de cómo está el tejido empresarial, este es más diciente. El 10.8% de ese tejido está inscrito en las cámaras de comercio. Y el 22% de ese tejido tiene RUT. Es decir, que en Colombia tiene más ligazón los micronegocios con la DIAN que con las cámaras de comercio. El doble de los que están registrados en las cámaras de comercio va a la DIAN. Y seguramente declara. No tenemos la suficiente información en Colombia para saber cómo es ese universo ya de declarantes y qué es lo que tienen detrás. Pero este es el otro universo. ¿Y cómo accede al mecanismo de crédito? Aquí está. El 84% de las grandes empresas tiene acceso a crédito. El 78% de las medianas también. El 63% de las pequeñas igual, pero solamente el 16% de los micronegocios. Y entonces, este es el universo con el que estamos trabajando en Colombia. El 82% de los micronegocios no solicitaron un préstamo. El 45% de ellos no solicitó crédito por miedo a endeudarse. El 20% porque no cumple requisitos. Esta es la mentalidad de los colombianos que está detrás de todo este ejercicio. Pero que a estos colombianos los llamamos informales y los miramos de reojo. A estos colombianos son de la otra Colombia, la que hay que integrar. De esos 18% micronegocios que solicitaron crédito, 24% lo hizo en el gota a gota. 54% lo solicitó por medio de institución financiera y al 92% le aprobaron el crédito. Tendríamos que mirar cómo acceden a más. 98% de los micronegocios no lograron ahorrar porque sus ingresos no les alcanzan. Esta es la otra Colombia. El reto de lo que tenemos aquí, doctor Domínguez, miembros de las cámaras de comercio, es cómo integramos las dos Colombias. No vamos a trabajar para una sola Colombia, sino para las dos Colombias, para volverla una sola, para integrarla. Los proyectos de reformas que están cursando en el Congreso y que va a aprobar el Congreso no van a salir por decreto del gobierno. El gobierno los propone, el Congreso los aprueba. No va a salir por decreto, ninguno.
buscamos un mejor sistema de salud en Colombia. Lo que eso nos dice es que no tenemos asegurada toda la salud. Que la salud está asegurada en el régimen contributivo y probablemente en la prepagada. Pero ¿dónde está el resto? Y en el régimen contributivo el que no tiene prepagada es el que inunda las urgencias. Y los del régimen subsidiado, que además ese régimen subsidiado está localizado por fuera de las grandes ciudades en su mayoría. Tiene 25 millones de afiliados el régimen subsidiado en Colombia y de ellas solo 1 millón está en Bogotá. Bogotá es la ciudad más incluyente en términos de que el régimen contributivo de salud tiene 6 millones de personas. Bogotá es una ciudad de 8 millones, 6 millones están en el contributivo. 1 millón en el subsidiado y el resto es eso que se llama población vinculada, que termina pagando la alcaldía de la ciudad. Si le quito ese millón, me quedan 24 millones que están distribuidos en el resto del país. Y en la medida que voy bajando a municipios categorías 3, 4, 5, 6, la población está en el subsidiado. Y se aleja cada vez más de ese mundo incluyente de las grandes ciudades. ¿Quiénes se van a pensionar en Colombia? Hay 25 millones de personas afiliadas a los sistemas de pensiones, 18 en los fondos de pensiones de capitalización, 7 en Colpensiones. En Colombia, la población económicamente activa es de 24 millones de personas. Hay más afiliados que población económicamente activa. Trabajamos en Colombia 22 millones. Hay 3 millones más afiliados a los sistemas de pensiones. Pero de ellos, de manera efectiva, solo está cotizando 10 millones. ¿Cuántos aspiran a llegar a cumplir los requisitos? En los próximos 10 años probablemente 1 millón. Eso es un temetario. No va a haber crisis del sistema de pensiones. La gente no se va a pensionar del día para otro. Simplemente tiene un requisito que es la edad. De tal manera que por condiciones etarias, en cada cohorte van a llegar cierto número de personas. La cohorte que va a llegar en el 2024, después de que esté aprobada la reforma, la cohorte que va a llegar en el 2024 nació en 67, hombres y mujeres 1972. ¿Cuántos colombianos nacieron en 1967? Casi 700,000, dicen las cifras. Casi 700,000. 51% eran hombres. En Colombia nacen más hombres que mujeres. Son muy cercanas las cifras. En Colombia afortunadamente no hacemos selección de feto como hacen en otros países. Pero nacen más hombres que mujeres y siguen naciendo más hombres que mujeres. Pero al final hay más mujeres que hombres. ¿Por qué hay más mujeres que hombres? Porque los hombres son el sexo débil. Ese sexo débil, ¿qué significa? Que es el más propenso a las enfermedades de la infancia y la adolescencia. Y entonces, después de los 20 años, el país se equilibra y el número de hombres y mujeres es casi igual.
Y después, como las mujeres viven 5 años más que los hombres, tenemos una tercera edad abundante de mujeres. Ese no es un fenómeno exclusivamente colombiano. En todo el planeta las mujeres viven más que los hombres. Y ese promedio es entre 5 y 7 años más. Eso significa que al final tenemos más mujeres que hombres, pero nacen más hombres que mujeres. Bueno, de esos 700,000, supongan que son 350,000 hombres que nacieron en el 67. ¿Cuántos van a llegar vivos y en condiciones de pensionarse en el 2024? Ese es el interrogante que nos deben responder tanto los fondos de pensiones como Colpensiones, porque es un tema etario. ¿Cuántas mujeres nacidas en 1972 van a llegar en el 2024 a cumplir requisitos de edad? ¿Cuántas mujeres nacieron en 1972? Aproximadamente 350,000. Hoy los nacimientos en Colombia han bajado y están naciendo aproximadamente 600,000 personas. ¿Sí? Se ha bajado. Tenemos más población, hay menos nacimientos. Entonces, 350,000 mujeres nacieron por allá en 1972. ¿Cuántas van a llegar vivas y cumpliendo requisitos en el 2024? Los reportes que nos dicen, que en los fondos de pensiones de capitalización, donde hay 18 millones de afiliados, 1.8 millones, el 10% tiene mujeres más de 47 años, hombres más de 52. Es decir, están en los últimos 10 años. Y en Colpensiones, que solo tiene 7 millones de afiliados, hay 2.200.000. Miren el desbalance. Allá al otro lado solo es el 10% y aquí está más del 30% de los afiliados en los últimos 10 años. Ese es el desbalance que tenemos que examinar en el sistema pensional. ¿Cuántos van a llegar y cómo van a llegar? Entonces hay 4 millones de colombianos que están en los últimos 10 años de cumplir el requisito de edad para pensionarse, que están afiliados al sistema. Ahí no están contados los que no están afiliados. ¿Quiénes no están afiliados? Las personas que siempre estuvieron en la inactividad. El mercado de trabajo nos dice que hay personas activas y hay personas inactivas. Y que hay personas inactivas a lo largo de toda la vida porque tomaron la decisión de ser amas de casa o tomaron la decisión de no trabajar y depender de alguien. Las personas inactivas dependen de alguien. El grupo más importante es amas de casa, que es esa situación en la cual aquí decimos que es ama de casa, pero en esa encuesta seguramente es trabajador familiar no remunerado. Persona dependiente, pero también en el trabajo del hogar y el negocio familiar. Porque esa persona en la mañana cocina, en la tarde atiende la tienda. Incluso en la tarde es la que maneja el taxi. Y en las fincas es la que hace el trabajo cerca de la casa. Entonces es la que administra la huerta, es la que ordeña, es la que almacena la leche, recoge los huevos, etcétera. Pero aquí no la contamos.
Bueno, ese es el mundo del sistema pensional. Esas son las personas que van a llegar. Ahí no hay incertidumbre. Esas personas van a llegar. La incertidumbre es en qué condiciones van a llegar. La certeza de que van a llegar porque cumplieron la edad existe. La incertidumbre es bajo qué condiciones van a llegar. Y ese es el debate de la reforma pensional que está en el Congreso, que hoy está en la Comisión Séptima del Senado y pasará a la plenaria del Senado. Pero la discusión es, ¿qué tipo de sistema vamos a construir? Sabiendo ya que la mayor parte de las personas que están cerca están en Colpensiones, no en los fondos. Y que todos los años las personas se están desplazando de los fondos a Colpensiones de manera permanente. En los años 90 la gente se fue del Seguro Social hacia los fondos. En el siglo XXI, a partir del 2010, el proceso es inverso. Se están viniendo masivamente de los fondos a Colpensiones. Si no detenemos eso, ¿en qué va a quedar el sistema? La reforma va dirigida a detener y darle una solución a ese traslado masivo y a generar condiciones para los colombianos que están llegando a esa tercera edad. Ahí está el sistema de pensiones, la reforma. Está en el Congreso, la va a aprobar el Congreso, no la va a aprobar el gobierno. No es un decreto. La de salud, lo mismo. 25 millones de personas están en el régimen subsidiado. Y el gran interrogante es, después de 30 años, ¿por qué en el régimen subsidiado no se ha podido construir un sistema de atención primaria en salud? Y todavía en muchas partes del territorio colombiano ni siquiera hay construida un pequeño centro de atención básica. Y en muchas partes falta infraestructura para hacerlo. Y entonces los colombianos de la otra Colombia se mueren por falta de atención. La reforma del sistema de salud es cómo construimos un sistema que integre las dos Colombias. Ese es el reto. Las reformas están ahí, están propuestas. Si vamos al tema de crédito, el gran temor de los micronegocios es endeudarse, porque el objetivo del sector financiero es mirar cómo le doy crédito, pero el objetivo de la otra Colombia y el país no puede ser simplemente cómo los endeudamos, sino cómo les creamos condiciones para que puedan trabajar y pagar la deuda. Pero si solo los miramos como objeto de crédito, no hacemos nada. Los endeudamos y después fracasan. Y entonces decimos que el microcrédito o el crédito al micronegocio no sirve y tiene elevadísimo riesgo. Pero si no creamos condiciones para que puedan pagarlo. ¿Y cómo creamos condiciones para que puedan pagarlo? Integrándolos, ayudándolos a crecer. No son marginados, no son informales. Esa es la realidad de nuestra Colombia profunda. Y lo que necesita esa realidad de la Colombia profunda es crear y tener condiciones para que puedan crecer. Son 5 millones que no están en las cámaras de comercio. Ese es el reto, doctor Domínguez, que tiene Confecámaras. Esos son los retos. Decía Sergio Díaz, que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. ¿Cómo resolvemos los problemas de esa desigualdad? No es profundizándolos, es creando condiciones para que las personas crezcan. Y para eso está el mundo de las instituciones financieras, para ayudarles a crear
alternativas al gota a gota. El crédito de la economía popular, o lo que nosotros llamamos economía popular, es esa Colombia que no está en las cámaras de comercio, que accedes al gota a gota, que difícilmente crece, que tiene todas las dificultades del día a día, que no van a llegar a un sistema de pensiones, que padece el cotidiano de las dificultades de acceso en la salud. Ese es el reto y eso es lo que buscamos construir en la Colombia, el gobierno del cambio, doctor Domínguez. El mensaje para ustedes es: estas reflexiones que ustedes hacen deben ir dirigidas a cómo integramos el país. Les deseo éxito en todas estas discusiones. Muchas gracias.